Buenos días a todas, todes y todos. Les saludamos desde la Asociación por las Infancias Transgénero aquí en la Ciudad de México y les contamos que hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Educación y para ello planeamos esta charla, entrevista con el doctor Fernando Salinas Quirós y titulamos la charla Bosquejos para una escuela trans informada. Muchas gracias, Fer, por tu tiempo y por aceptar la invitación. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Desde hace rato estoy pendiente del proyecto, de ti en lo particular, y qué rico que podamos organizar en este día, pues platicar, conocernos, poder dejar con algunas ideas para pensar a quienes se toman el tiempo de escucharnos y nada, la persona agradecida soy yo. Muchas gracias. Pues me quisiera arrancar explicando el objetivo de la charla. Por Ajá. un lado, dar a conocer tu trabajo para que nos eduques, ya que los temas que estás trabajando son de suma relevancia para el activismo que estamos haciendo desde la asociación y también porque seguramente va a ser de sumo interés para todas las familias y personas que tienen una hija, hijo, hije de la diversidad sexogenérica o que tienen convivencia con alguna infancia o adolescencia trans y no binaria. Entonces, Ujú. más que nada es que nos eduques, conocer tu trabajo y por otro lado, como el título de la charla lo dice, comenzar a dibujar los bosquejos a modo de ensayo, de simulacro, Ajá. de un proyecto que se puede llamar una escuela transinformada. ¿Y a qué me refiero con escuela transinformada? Una escuela que tenga fundamentos, que no entiendan a la existencia humana como uniforme, homogénea, binaria, que no cambia, sino más bien una escuela que esté educada, una escuela que esté informada acerca de la diversidad humana. ¿No? Una escuela que no esté uniformada, sino esté transformada y específicamente desde nuestra trinchera decir que nos interesa que esté educada en la cuestión de la diversidad sexogenérica Ok. y demás, ¿no? Una de las muchas capas que puede tener una escuela trans informada, entonces más o menos intercambiar y charlar acerca de para ti qué sería una escuela trans informada, qué necesita una escuela para cumplir esos requisitos. Esos serían los dos objetivos de la charla y pues me gustaría arrancar presentándote. Voy a leer tu semblanza. Lo que pude acortar, porque obviamente es mucho lo que haces, pero más que nada para que la audiencia conozca tu trayectoria, tus estudios, y ya después tú nos dirás en qué estás trabajando ahorita. Va, me Voy a parece buenísimo. empezar. Buenísimo. Le doctore Fernando estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana, es maestra en psicoterapia psicoanalítica de infancias y adolescencias por el Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y es doctor en psicología por la UNAM. Actualmente es profesor en el Departamento de Estudios acerca de Infancia y Desarrollo Humano en la Universidad de Tufts, Massachusetts. Es parte del grupo de investigación Abby and Anna, enfocado en la orientación sexual, identidad y expresión de género infantil. También es miembro del proyecto Transformative Schools en Nueva York, que consta de un programa después de la escuela dirigido específicamente a infancias y adolescencias de la diversidad sexogenérica, que ofrece clases impartidas por maestres trans, no binarias y en general queer. Y para los que no me conocen, para la audiencia que no me conoce, yo soy Beni Rubio, soy una persona no binaria del espectro transmasculino, mis pronombres son neutros, soy licenciada en filosofía por la UNAM y ahorita estoy en mi formación de pedagogía Waldorf, específicamente en primera infancia, primer septenio, que es de los 0 a los 7 años. Y ahorita estoy enseñando idiomas, soy maestra de idiomas y como le doctor Efer me interesan todos los temas acerca de identidad de género infantil y su impacto en las escuelas, innovación educativa, pedagogías queer, la inclusión de los maestres diversos en las escuelas, prevención del suicidio, etcétera. Entonces, pues hay mucho en común y Sí. pues bueno, pero me gustaría que comenzáramos contigo, que nos por favor nos cuentes acerca de tu trabajo, de tus proyectos, de los resultados que has tenido, porque leyendo tu trabajo hay muchísimo que todas las familias aquí en México les encantaría escuchar. Y especialmente lo que me llamó mucho la atención fue los proyectos que tienen en Abby and Anna
acerca de las infancias no binarias, cómo viven su género, el desarrollo de su identidad de género y cómo sus mapas, madres, padres, sadres o como tú le llamas, figuras principales de cuidado, que me gustó mucho, cómo lo mencionas, cómo viven también el género. Entonces, tú expláyate, por favor, queremos escucharte. Bueno, me parece de lo más importante que no estaba ahí en la presentación son mis pronombres. Yo también utilizo pronombres neutros, entonces para quienes nos escuchan y para que se vuelva una práctica más recurrente. A mí de las cosas, toda comparación es peligrosa, pero es interesante vivir ahora en Estados Unidos y tener pues las dos experiencias, ¿no? Yo ser una persona mexicana que crecí y estuve allá 30 y pico de años y hasta hace poco, relativamente, casi 4 que estoy acá. Entonces, eso es algo lindo que yo no sé por qué tengo eso, 4 años de no dar clases en México, pero acá de cajón ya se ha vuelto una, si ves hasta, ¿no? Como mi firma acá en el Zoom, tú también. Yo no sé qué tanto se está dando fuera de espacios como trans y queer, pero acá sí, y da gusto y es algo que creo que son de esas luchas y algo importante, no dar por sentado que creemos que sabemos sobre el género, el nombre, los pronombres de las demás personas. Eso por un lado. Soltaste como muchas cosas, entonces no sé qué guante agarrar, cosa que me encanta. El primero es que a pesar de que tú me estás entrevistando a mí, yo te tengo una pregunta a ti, porque tú me Dime. dijiste como, bueno, estamos acá como en el marco de la organización Infancias Trans, ¿no? ¿Cómo te sientes o desde lo que tú sabes, no creo que tenga que haber una pregunta, una respuesta única, ¿por qué la palabra infancia? ¿Y qué relación tienes con la palabra infancia? Con la palabra infancia tengo una relación de amor. Ujú, Para mí es un honor trabajar con infancias y siento que la infancia es una, una base muy importante para que podamos acercarnos y conocer qué es la humanidad, qué es lo humano. Siento que es la raíz de la humanidad, el inicio de la humanidad, el inicio y el fin de muchas cosas, pero sobre todo el inicio. Y pues bueno, obviamente me encanta que no haya género en esa palabra, la palabra infancia. Me parece que es una etapa que hay que cuidar muchísimo y que es como muy añorada porque también dura muy poco. Siento mm, que la manera en la que vivimos la infancia es fugaz. Entonces siento que es una etapa que hay que resguardar, que es súper, súper mágica y como te digo, así cuando yo me pregunto o decidí en su momento dedicarme a trabajar con infancias fue porque yo necesito entender a la humanidad como ujú. filósofe y siento que es a la infancia a la que tengo que recurrir para entender muchas cosas y para aprender a plantear preguntas importantes. Y sobre todo también para la transformación social, ¿no? Siento que es ahí donde hay que trabajar, porque es la semilla de todo lo que se va a desenvolver después. Coincido absolutamente y me parece que en general me gusta empezar por acá porque no siempre, pero aquí anticipaba que íbamos a tener un entendimiento similar Sí, sobre este grupo etario, este momento de vida, lo que ahí se gesta, la importancia que tiene a futuro, pero sobre todo, como decía Gabriela Mistral, el futuro de la infancia es hoy, mañana es demasiado tarde. Esta idea de esponja de lo que se viene le quita lugar a quienes son. Ahora, trabajamos en una intersección interesante. Personas que nos interesa trabajar con personas menores de edad, por poner alguna categoría, y quienes trabajamos cuestiones trans, no binarias, LGBTQ, etcétera. Y entiendo que muchas personas han tomado la palabra infancia precisamente por que no tiene estas terminaciones de las lenguas romances en O y en A, ¿cierto? Niño, niña. sí. Si pensamos el origen de todas las palabras, también se puede volver buscarle chichis a las hormigas y una discusión que no vamos a acabar nunca. A mí particularmente, y es algo que comparto
bajo ninguna circunstancia yo quisiera ni imponer términos, ni decir, miren cómo yo lo tengo bien. Yo es una palabra que evito, fíjate. Y tiene que ver desde antes de que le entrara a trabajar con niñeces trans y no binarias. El origen de la palabra infancia es del latín infans, el que no habla, el que no tiene voz. Y si bien hay quien dice, bueno, hay un tema literal, el lenguaje explícito, hablado, llega más tarde en el tiempo. A mí me parece que es muy informativo sobre una visión adultocéntrica, de pensar que hasta que una niña no habla y se sienta y tiene una plática seria contigo, lo que pasa antes no es tan importante. O sea, a mí la palabra infancia me causa cierto escozor y me llama la atención, insisto, que no nada más ustedes, hay un montón, es más, creo que la mayoría de organizaciones de niñeces trans en América Latina usan la palabra infancia y les digo, yo quién mierda soy para decir qué palabra usar. A mí no me hace feliz. Independientemente de que escojamos esa, yo prefiero utilizar la palabra niñeces y la utilizo en plural porque creo que también nuestros modelos de desarrollo y pensar en infancia y ay, qué horror, ya, yo me burlaba tanto de la gente que ya no hablan inglés ni español y ahora soy una de esas personas porque estás como con el cerebro dividido. Sí, Este, te entiendo. bebés, infantes, toddlers, andantes, primaria, toda esta idea de etapas hay que cuestionar. Y yo descubrí el año pasado, vía una querida amiga, colega y casualmente doctoranda, tengo el honor de ahora ser de su co-directore, Adriana Olaya, querida amiga colombiana, me dijo, tienes que leer este libro, te va a encantar. Y leí este libro sobre desarrollo de un autor, Christopher Goody, y habla y hace todo un recorrido también histórico de la idea de desarrollo. Y pensar en el desarrollo es, spoiler alert, ya les cagué el libro, pero es una herencia, ¿no? Súper católica protestante de la idea de si me desarrollo linealmente, ¿no? Me voy a salvar del pecado, de la vida mundana aquí, etcétera. Y hay una idea de desarrollo progresivo y lineal. Y eso es tan falso, y eso ha sido tan patologizante, y eso ha traído tanto problemas en nuestra área, particularmente en género, porque uno de los principales psicólogos que cacha esa idea de que hay un desarrollo, que el desarrollo es lineal, y que entonces, bueno, y entonces, perdón, doy un paso para atrás, y que esto tiene que ocurrir a nivel mental es Piaget, ¿ok? Y entonces no me voy a poner aquí a dar una clase porque se puede perder el punto o ya podría preguntarte tú o quienes nos escuchan como, ¿qué mierda está hablando Fer? Bueno, la idea entonces de estudiar las operaciones mentales, que hay una fase preoperatoria y operaciones concretas y operaciones formales y ¿no? Como en una cosa lineal hace una serie de experimentos Piaget para ver cómo piensan las niñeces. Y a la hora de hacer esos experimentos descubre dos grandes variables que son la estabilidad y la constancia. Cuando veo que es la misma cantidad de agua la que está aquí o acá, pero quizás se ve más acá porque este es más largo, ¿no? Eso, eso obviamente tiene como a su serie de fans y discípulos y estudiantes. Y entonces uno de sus estudiantes más importantes es Kohlberg. Y Kohlberg después hace desarrollo moral. Y esas ideas que vienen de la psicología cognitiva se han utilizado para intentar explicar ahora género. Entonces hay toda una idea de que, bueno, si esto funcionó con psicología cognitiva, ¿por qué no funciona con psicología del desarrollo? Y entonces hay un desarrollo de género donde el género tiene que ser estable y constante. Y yo bromeo y declaro ahí abiertamente que ya estoy medio cuarentona, obviamente. Una de mis películas favoritas es Mean Girls, ¿no? Y bromeo como Rachel le dice a Gretchen de stop trying to make fetch happen. Bueno, stop trying to make Piaget happen. Y bromeo, bueno, ¿por qué estamos usando
teorías que están concebidas para estudiar otra cosa en Ujú, el terreno del género, ¿no? Entonces, de vuelta al libro que dije que me recomendó Adri, que escribió una nota y que hasta hace unas semanas me mandó un mail muy breve pero muy amable el autor de, vi que citó usted mi libro, muchas gracias. Dice que, ¿por qué hablar de desarrollo? Podríamos hablar de cambios. Cambiamos con el tiempo, nos arrugamos, esa, entre comillas, infancia de 2 años pues camina con medio dificultad o medio torpe y les pides que brinquen y muy chistoso hacen así con los dos pies y a los 25 años puede ser saltador de garrocha y a los 70 y pico igual le tiene que usar un bastón. Es decir, hay cambios, pero llamar a esos cambios desarrollo es algo que damos por sentado, ¿no? Y que no necesariamente ocurre. Cuento todo esto porque si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? O sea, es decir, hay algo que a mí me gusta mucho problematizar, los términos que usamos y las ideas que subyacen, ¿no? A cómo nos aproximamos a esto que estudiamos o que queremos conocer mejor. Eh, y creo que yo he encontrado cierta luz hasta hace muy poco, insisto, esto tiene menos de un año, dos, a empezar a cambiar el foco teórico con el que veo las cosas, porque por ejemplo yo lo de infancia ya llevaba años peleado, pero no me había peleado con la palabra desarrollo. También ujú. ya tenía varios años diciendo lo que existe de género para explicar cómo nos desarrollamos y copias al papá. Y si tienes pene, entonces tú te tienes que asumir hombre y te tienen que gustar las mujeres. Y no, o sea, como esta idea de la matriz heterosexual, etcétera. Todo me daba mucho sentido, como que yo decía, bueno, sí, tiene lógica, pero ¿cómo lo aplico en mi área? Y más allá de que leías mi pedigrí, ¿no? Yo, y donde hice la maestría y el doctorado y donde trabajo y etcétera, mi camino profesional siempre ha sido una intersección o tratar de puentear mis dos áreas de fascinación, ¿no? Que sería por un lado las niñeces. Amo estar rodeada de niñas, me parecen mucho más genuinas, transparentes, simpáticas, cuestionadores, activistas, divertides, etcétera. Y por otro lado, las cuestiones LGBTQ+, en su momento bromeaba y decía la jotería, ¿no? Que creo que en la jotería no tiene que ser esto, pero es decir, ¿cómo puedo poner junto las Sí. dos áreas que me interesan? Y siento, o no siento, es una realidad, no ha sido un camino nada fácil, porque parece que a quien le interesa las cuestiones queer y trans, andan en tu facultad de filosofía hablando sobre el otro y la performatividad y cosas que son brillantes y fascinantes, pero a quienes tenemos un poquito de virus pospositivista por ahí que dice, bueno, esto suena muy bien, pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo se mide? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo operacionalizo? Cuesta aterrizarlo y a quienes en general se dedican al desarrollo, es un área profundamente familista, retrógrada, donde gran parte de nuestros modelos dicen eso, ¿no? Si tienes vulva, eres niña, te tienen que gustar los niños, te tienes que casar para que tengas un desarrollo sano, tienes que tener mami, papi, una camioneta suburban y un perrito. Entonces, son como ciertas prescripciones que yo siempre digo, la psicología y a mí a veces me causa como escozor mi propia formación dentro del OPSI, porque digo, somos corresponsables de toda esta como patologización y de sentir que no encajo, porque yo desde que nací en falta, ¿no? Nací sin papá, puta, ¿no? Soy de mamá soltera, entonces mi mamá es puta. Es decir, hay toda una serie de cosas que dices, desde antes que naciera, ya había toda una serie de cosas donde uno no encaja en un modelo. Entonces, Ujú. mi recorrido profesional siempre ha sido como uno de muchos retos porque es, ¿por qué no me pueden gustar las dos cosas? ¿Qué cosas puedo echar mano de estas y de otras disciplinas, ¿no? Y de otras maneras de pensar y de otros campos. Entonces, en su momento, yo he tenido varias salidas del closet. Yo en su momento pensé lo que más cerca me quedaba era decir, soy un hombre gay, creo.
¿no? Y muchos años me identifiqué como tal. Y ahora que uno oye estas aberraciones de que esto es una moda y no sé qué, hasta que tú no conoces la terminología, ¿no? Yo, por ejemplo, y decía, no, no sé si soy trans o no sé si soy suficientemente trans o no sé si tengo que tener euforia o disforia corporal para poderme declarar como tal. Eh, Hasta que llega un momento donde dices, no es que es una moda o yo aprendí, encontré un término, ¿no? En lo no binario, que dices, eso soy. Yo me encantaba la parte física y jugar a cosas típicamente masculinas, pero yo toda la vida quería ser Úrsula de la Sirenita, ¿no? Y toda la vida, o sea, es decir, uno que por ahí iremos más adelante, no quiero ahora precisamente hablar de las investigaciones, pero es como una de las niñeces a las que entrevistamos acá, que te decía, y así es el título del artículo, ¿qué significa eso de ser no binaria? Dice, pues eres libre de ser simplemente niño o niña. ¡Wow! Es como, eso soy, eso siempre he sido, no tenía el vocabulario para tenerlo, ¿no? Entonces, mi propio recorrido profesional ha tenido esos cambios, esas transformaciones. Yo no diría que ese desarrollo, ni yo como persona, ni yo como profesionista. Mm, pero sí creo que desde que empecé, a mí me ha interesado cómo crecen las niñeces fuera del modelo mami, papi, clase media, te digo, vamos a misa los domingos. ¿Qué pasa con quien no encaja ahí? Entonces, mi recorrido profesional es desde como trabajar. Por ahí hablabas del psicoanálisis. Híjole, ya le rescato tres cositas, pero me queda tan corto. Es muy bueno para lo que es, ¿no? No para tratar de explicar género, no para tratar de tener modelos terapéuticos afirmativos. En fin, es muy bueno aprender para desaprender, para cuestionar, yo siempre digo, pero con conocimiento de causa, pero siempre interesada en niñeces. Y les digo, desde trabajar a nivel clínico, hasta después, por ejemplo, con mi tesis doctoral, evaluar guarderías del IMSS, es decir, qué pasa con aquellas personas o con otras personas cuidadoras, hasta que después, conforme también va UNE desarrollándose y teniendo una voz, da mucho miedo hacer investigación de estas cosas. Da mucho miedo por muchos frentes, el personal, pero me voy a centrar ahora, el puro de no perder la chamba. ¿Quién me va a Claro, financiar? ¿Me van a contratar? ¿Quién va a tomar mis clases? ¿Mis colegas me van a tomar en serio? ¿No? Entonces, poco a poco, hasta que dije, no, a mí me interesa y di un brinquito más. Y el paso siguiente fue bueno. Sí me he especializado en su momento como en desarrollo socioemocional, vínculos de apego en primera infancia. ¿Qué pasa entonces en familias LG? ¿No? Y fue un paso más que di, ¿no? Y después de ese paso dije, bueno, y esto no está muy cis. ¿Y qué pasa entonces con personas, y esto no está muy monógamo? ¿Y qué pasa entonces con personas pluri, personas trans? ¿Quieren tener niñas? ¿Son proyectos que están separados? Tiene que ver con que dices, no, pues si ya me dedico a estos caminos del mal, ¿no? Porque hay cierta, también creo que todo el mundo tenemos ahí cierta transnegatividad, homonegatividad, estigma internalizado. Pues como decir, bueno, pues sí vivo mi vida y soy muy feliz, pero mejor niñez no. Pues, otra línea de investigación fue sobre las aspiraciones a la parentalidad en personas LGBTQ+. Y después como el último paso, por así decirlo, de los últimos pasos que hemos dado, porque además UNE nunca se hace soles, sí hablas de mí, yo soy en general la persona investigadora principal, pero siempre es en equipo, siempre es en red, siempre en mi caso además en equipos internacionales, ¿no? Afortunadamente, es decir, son cabezas y son cabezas de todo el mundo, y no solo son cabezas, son apoyos y son redes y son corazones, aunque suene cursi, pero es decir, no solo es cabeza. Para mí todo es muy vía relaciones, pero bueno, son estas relaciones que me han ayudado a repensarme y a repensar lo que hago. Y entonces de repente como que dije, no, si yo tengo la última salida del closet y digo, yo soy una persona trans, yo soy una persona trans no binaria. No hay nada, nadie se ha puesto a preguntarle a niñeces y adolescencias sobre qué significa para ellas. Y dos, hace un segundo hablé de homonegatividad y transfobia y etcétera.
en general, además, siempre desde una óptica tan negativa que no hay que negarlo, ¿no? O sea, hay suicidio, bullying, persecución, discriminación, poca oportunidad de empleo. Eso existe, pero también es horrible estar oyendo ese discurso todo el tiempo de la parte negativa. Y hay una Claro, parte que yo ahí, yo no sé si ya me ha gringado mucho, no sé cómo se esté manejando ahora en español, yo he tenido que tomar una distancia porque aquí vivo, aquí trabajo y aquí pienso, pero empieza a haber una onda fuerte acá de trans joy, de dicha, de hablemos de otra, una contranarrativa, de una cosa que no solo sea sufrimiento. Entonces dije, quiero solo hacer cosas que le den mucho más peso a la dicha, a lo enriquecedor, a lo empoderador. Quiero trabajar con personas trans, con niñas trans. Quiero que ellas sean quien maneje el coche, ¿no? Tú me explicas quién eres y tú me explicas qué apoyos necesitas de mí y moverme como al último paso, que por ejemplo ahora que tengo 3 proyectos que ojalá caiga algún financiamiento. Es un pedo tener quien financie esto. Y más, hace 2 días que entró la claro. administración Trump acá de nuevo. Vamos a ver, pero es decir, y los tres proyectos que ahora tengo, te digo, podemos hablar ya más específico para yo también respirar y dejarte hablar, pero te quería dar como un panorama general de estos cambios y no desarrollo y de cómo research is research, digo yo, o sea, cómo tiene que ver también con mis propios recorridos personales, ¿no? Poder decir, bueno, los proyectos que ahora tengo, todos son acción participativa. Es decir, ya no más yo, persona investigadora, vengo a extraer de ti o yo sé tú qué necesitas o lléname mi cuestionario para que yo tenga mi publicación en este journal muy pipiris nice, ¿no? Sino decir, no, ¿qué necesita la comunidad? Nada de nosotros y nosotres. Y yo como la persona investigadora que está más bien tras bambalinas de ser posible, sino más bien mucho más, ahora más que nunca mucho más activista, mucho más con las organizaciones de la sociedad civil, mucho más aprendiendo pedagogías del sur, ¿no? Parte, Ujú. decías que a ti te haya llamado la atención desde que diste conmigo lo que hacemos en Transformative Schools, que ya hablaremos. Yo les decía a la gente de Transformative School, siéntense y cállense, ¿eh? Desde el 2011 llevan haciendo esto en Argentina. No, no, no descubrieron el agua tibia. La Mocha Celis lo tiene haciendo años. Vamos a llamarles y vamos a sentarnos a aprender cómo lo llevan haciendo en Argentina los últimos 15 años. Es decir, poder trabajar mucho más de la mano con escenarios reales donde hay niñeces y adolescencias trans guiando el camino. Ahí estoy, ahí me muevo y de ahí no me van a mover. O sea, es decir, con o sin tenure, que eso es una cosa difícil de las universidades gringas, que a ver si lo logro, si fui suficientemente buena 6 años después. Yo creo que sí, yo espero que sí, y si no, me vale una chingada. Es decir, o sea, como yo no voy a hacer cosas que no sean significativas para mí, para mi gente. Entonces, ese es un poco, me fui un poco, pero espero que haya un hilo conductor y tiene que ver con cómo repienso los términos, cómo los entiendo, cómo eso ha marcado mi recorrido y el momento donde me encuentro ahora de quién soy y qué hago. Excelente. Muchas gracias. Dijiste muchísimas cosas súper importantes que también son súper educativas. Primero que nada, lo de repensar los conceptos, ¿no? Infancia y niñez. Y me parece muy fuerte, ¿no? Porque justamente una de las cosas que yo he investigado y que se está haciendo aquí en México es lo de la justicia hermenéutica, ¿no? Y justamente el concepto infancia pues detona la injusticia hermenéutica, es decir, no eres un interlocutor válido, entonces no puedo dialogar contigo y no hay una interpretación de tu vivencia. Eso, así, primero que nada, gracias por recordar eso. Creo que hay siempre un recorrido que va por pasos, ¿no? Primero nos salimos de niñas y niños, bueno, primero nos salimos de niños y luego nos vamos a niñas y niños y luego nos vamos a infancias y luego nos vamos a niñez, ¿no? O sea, siempre hay como un recorrido. Y te voy a interrumpir y luego nos vamos a niñeces. Yo lo uso en plural porque también este modelo, y dejé esa idea colgando, ese modelo desarrollista nos hace Ujú. pensar que hay ese niño
niño, ojo, aunque digan niñas, niñas, es un niño blanco del libro de texto que sostiene la cabeza a los tantos meses, no sé qué, y entonces hay una manera de ser niña, y eso no es cierto. Y lo mismo con la palabra adolescencia, ¿eh? Yo creo que hay juventudes. Sí, Yo, si tú me preguntas hoy, ¿dónde te peleas menos hoy? Gracias por pensar en este elemento de justicia, gracias por repensarlo conmigo, pero si decimos niñez, hay una niñez y yo creo que hay miles de niñeces, particularmente en nuestros países, ¿no? Donde hay 60 millones de personas viviendo en pobreza. Es decir, esa persona va a ser adolescente o de joven pasa a adulta en lo que se casa y tiene que irse a vivir a casa de la suegra. Entonces, cuidado con los términos. Entonces, sí, claro. yo lo único que diría, creo que está súper en el mismo canal, es no me supe expresar en y lo uso adrede en plural para dejar de pensar que hay una manera y entonces vuelven estos modelos hegemónicos, ¿no? Donde o eres esto y todo lo demás es ciudadano de segunda. Otro término que por ahí te oí muy al inicio y que lo oigo todo el tiempo en español y en inglés que aborrezco, diversidad sexogenérica. La heterosexualidad es parte de quién no es diverso. Yo ahora creo el que menos ruido me hace es género expansivo, ¿no? Como Ujú. que creo que hay personas que tratamos de salir o de reconstruir, ir más allá de lo binario, etcétera. Pero es decir, género diverso. Si tú dices eso, dices pareja, este es maricón. Ya sabes, o sea, como que nadie dice mi pareja como heterosexual. Ya aunque la palabra pareja es linda y involucraría, pues sí, la persona con la que hago vida, equipo, tú yo nada más dices pareja y este güey es puto, ¿no? Entonces, me sucede algo similar como con la palabra diversidad. Es como, mm, o sea, ¿por qué me ponen de arcoíris cuando pues también la persona cis y que se casó con el arzobispo Monseñor no sé qué es parte de la diversidad? Y generas además lo que es peligroso ahora hasta con lo no binario mismo, es entonces ¿qué? ¿Ahora generas binarios versus no binarios? ¿O generas un trinario, gente no binaria con binaria con cis? Es decir, estas cosas es interesante en espacios como este podernos sentar a platicar. Llega un momento donde no podemos cuestionar todos los términos todo el tiempo, porque es agotador, porque no es nuestra responsabilidad, pero de momento con gente que hace parecido y que tenemos el lujo de poder tener este privilegio de una hora de pensar, sentémonos a pensar. Y, ¿no? Y Claro. que digo, qué rico que me estés estimulando y yo a ti para poder decir cómo podemos decir mejor. Te digo, yo ayer estaba corrigiendo un paper y dije, lo que más me convence hoy es gender expansive, como decir, bueno, no creo que me haga feliz lo de diversidad sexogenérica y creo que, por ejemplo, también la división sexo-género puede cuestionarse porque sigue Sí. pensando que el sexo entonces es biológico. En fin, todas esas cosas las podemos pensar, pero de vuelta a lo que te decía hace rato y te interrumpí, perdóname, que es el tipo de investigaciones o el tipo de proyectos en los que me estoy y me quiero involucrar, que eso dice Venice y Fer, pero a la hora de la hora le chupo un huevo a las personas con las que trabajamos. Es absolutamente irrelevante y quieren hablar de otra cosa. Y ahí estamos, duro que dale, con nuestro ojo academicista y la justicia epistemológica. Ay, qué aburrida eres. ¿Sí me explico? Es como también poder decir como, bueno, hay momentos y hay lugares para tener estas discusiones, pero pues hay que ver el cliente lo que pida, por así decirlo. Y es una visión clientelar, no me gustó mi frase, pero bueno, es decir, lo que la gente realmente quiera, quizá, ¿no? Todos estos términos ni tienen sentido, y eso empiezo yo a ver, ¿eh? Con estudiantes universitarios, ni se digan los más chicos, es como, o sea, elijo no binario porque me queda, pero en realidad me parece tan tonto y es un término que ni quiero usar, soy mucho más que esto. Entonces, es decir, es como ese equilibrio entre es importante, hay que nominarlo, lo que no se nombra no existe. Qué lindo que cada vez haya más y mejores maneras para podernos nombrar y convivir, pero por otro lado, yo que doy materias de desarrollo y género y etcétera, ¿no? A la hora de la hora, igual, ya les cagué mi materia, es, sí, leemos, discutimos, hacemos, pero el género es importantísimo y en todos lados, y es tan estúpido,
O sea, es decir, y ojalá no matizara todas nuestras interacciones, es una cosa tan trivial y a la vez es fundamental y nos jode la vida y está en todas nuestras interacciones. Pe- pero también es tan tonto y tan complejo y tan sencillo y tan, en fin, ya no sé ni qué estoy diciendo. No, no, sí, estoy totalmente de acuerdo y me parece súper importante que estés minando los conceptos, porque justo como te decía de los cambios que hay de concepto a concepto, siento que es muy importante hablar desde el lenguaje en el que nos manejamos, en el que nos estamos desenvolviendo y espejearlo, lanzarlo para minarlo, ¿no? Y sí, o sea, tienes toda la razón, ¿no? Usar siempre el plural porque no hay un solo tipo de niñez, no hay un solo tipo de juventud, porque también lo de adolecer, ¿no? La adolescencia que adolece, que se duele, que sufre. ¿O Em, cuándo dejas de ser adolescente? Cuando vas a la universidad, te titulas y vives sole. Puta, pues que me digan a quién le alcanza o cuántas personas pueden entrar a la universidad o por qué la universidad tiene que ser la única manera. Hay gente ñoña que nos gusta, pero no a todo mundo. Tendría que haber opciones igualmente dignas y bien remuneradas. Es decir, todo eso. Y en nuestros Claro. temas también como contextualizarlo. Yo me acuerdo de las discusiones como babilónicas que tuvimos el año pasado, que logré sentar en la misma mesa, literal y simbólicamente, a dos escuelas transcentradas, ¿no? Digamos, Transformative Schools en Nueva York con La Mocha en Buenos Aires. Y a mis colegas gringues les costaba tanto trabajo como, ay, pero ¿por qué usan transvestite? Y yo, cuidado, no se traduce como transvestite, es travesti. Y el tema de ¿no? Como las pedagogías y las trabas tiene una fuerza enorme en América Latina que cuesta trabajo, que no es traducible, que no entra en el paraguas trans, ¿no? Que por ejemplo la gente en La Mocha utiliza TTND, ¿no? Lo que hace sentido en ese contexto es, ¿no? Trans, travesti, no binario y todo su discurso educativo, pedagógico, su razón de ser tiene que ver con las trabas y las trabas ni siquiera como acá con mis gringuites privilegiados que tienen sadres que apoyan, que vienen a un colegio, que queremos hacer un poco un trabajo desde antes, ¿no? Una primaria, que puedan venir desde antes. Pero el trabajo, por ejemplo, que se hace en La Mocha, además, nombrar las cosas como son, te digo, términos, en el panel que tuvimos en Chicago hace unos meses, en septiembre, como no es que nos censuraran, pero bueno, ¿por qué no nada más hablar de sex work? Y yo no, es que trabajo sexual no es lo mismo que prostitución y no soy especialista, pero no es lo mismo quien elige trabajar y vender medias a quien está en una puta trata de personas y que es la única manera que tiene para subsistir. Entonces, habrá las dos y ojalá que las personas hagan trabajo sexual y no necesariamente prostitución. Y bueno, te digo, ni mis temas son, tampoco yo quiero ponerme aquí a hablar de lo que no sé, pero son más y más y más términos que están aledaños que digo, bueno, Sí. si en Argentina o en México o en Costa Rica hablamos de prostitución y trabajo sexual como dos cosas distintas, de travesti, trans, no puede llegar a una cuestión hegemónica. Trans es un término paraguas para algunas personas. Yo lo veo en mi subtribu, llamémoslo así, ¿no? Hay muchas personas no binarias que les infarta y que no se consideran trans. Yo particularmente sí. Y es más, yo cada vez más trans y menos no binaria, por ejemplo, pero eso yo. Pero es decir, como que también hay un miedo a lo trans y que es, bueno, ¿cómo lo estás entendiendo? Y tampoco pensar que trans es un paraguas que abarca donde cabemos todas y todes. Nunca va a Ujú. haber un término, por más que hablemos 10 horas una vez a la semana y tú y yo tratemos de pensar en los mejores términos. En cuanto estamos pensando uno y sale y lo ponemos en nuestro blog, ya salieron 10, o sea, la realidad nos rebasa. Sí, Habrá que ver sí, si es útil, ¿no? sí. Sí. Sí, y de esto que estás diciendo, rescato la cuestión de que todo el trabajo que haces se basa en escuchar las voces mismas de las mismas personas, ¿no? De las niñas, de la vivencia propia. Eso se me hace importantísimo, ¿no? Porque siempre hay una disociación de la teoría con la práctica, de la academia con en el afuera. O sea, siento que siempre vivimos en esta dicotomía y se me hizo increíble saber que estabas entrevistando a las mismas niñas, a las mismas niñeces. Eh,
¿Cómo vives tu género? Tú dime, tú dime, tú dime. Y también preguntarse a UNE, ¿no? Porque también luego UNE se pone en otro lado de decir, no, es que yo no sé, ¿no? O tengo que leerlo. Y generalmente siempre tengo que leer, obviamente nos enseñan en la mayoría de las veces, pues teoría que no viene de acá, ¿no? Que no viene de tu territorio, donde estás situada, ni de tu experiencia propia, siempre sientes que tienes que saber de afuera, que alguien tiene que venir a enseñarte y es diferente a lo de la comunidad, ¿no? A lo que mencionas, ¿no? De hacer el conocimiento en conjunto, porque nunca se hace sole. Entonces, eso me parece fundamental y también coincido mucho con que cuando yo digo diversidad sexogenérica, que es como este término con el que nos hemos tratado de como identificar o como es una roca, un primer bosquejo de una roca en el océano, ¿no? Como decir, ah, es que es esto, se salta a decir, justo yo coincido mucho contigo y por eso amo a las niñeces porque me enseñan que el ser humano es queer, o sea, para mí es como, es todo y siempre se está transformando, ¿no? Y por supuesto, o sea, también la heterosexualidad y las personas cisgénero también tienen diversidad, ¿no? O sea, como todos los seres humanos tienen diversidad. Y también lo que mencionas de desarrollo y cambio, que no son lo mismo, me recuerda muchísimo a esto que se trabaja en la pedagogía Waldorf, que ojo, no estoy totalmente de acuerdo con todo eso que estoy estudiando, me parece también súper preocupante, muchas cosas que plantea. Me gusta el término ritmo, Mm, que el ritmo va a la par con lo del tiempo, movimiento, cambio, agua, ¿no? Es ritmo, sigue los ritmos, sigue los ritmos. Y algo que le celebro es que justamente sí concibe que todas las niñeces están en diferentes ritmos y que hay que claro. acompañar en su diferente ritmo. Eso me parece también súper importante. Entonces, todo lo que me estás diciendo ahorita es educativo para mí y educativo para todas las personas que están escuchando, porque es importantísimo para lo que sigue, para lo que sigue. Porque sí, o sea, cuando yo encontré Transformative Schools, se me hizo muy importante porque yo no sabía dónde trabajar como maestre, ¿no? Y literal así googleé como, soy maestre Ah, transnominaria, ¿dónde puedo trabajar? Así, pum, pum, y fue lo primero que me salió, ¿no? Y se me hizo fundamental que haya niñeces, conviviendo con adultos que se estén reflejando y espejando todo el tiempo, que estén nadando juntos, ¿no? Como que haya un enfoque en la exploración de la identidad y que no es como, ah, porque son infancias, perdón, porque son niñeces trans, entonces que tengan un especial enfoque o niñeces no binarias, que el enfoque sea en que se estén explorando y es como, no, es que todas las niñeces se tienen que estar explorando, o sea, no es solo porque sean niñeces en NB o trans, ¿no? O sea, es como todas las niñeces deberían de tener ese espacio para explorarse en todo momento. Entonces, sí, no es como que nada más queramos enfocarnos de ese lado, sino porque por lo menos de este lado fue lo que más me llamó la atención, justo esto que te comento, de que había maestres queer, porque perdón, se nos excluye de ese mundo. y es que literalmente yo no me voy a colgar medallas que no son mías. Yo no fundé la escuela, no soy del equipo fundador. Soy la persona directora de investigación, formo parte del patronato. Ahora traigo la camiseta ultra puesta, pero yo no la fundé. Y quienes la fundaron, ¿no? Fueron tres profesores trans, literal, que padecieron durante años, ¿no? Modelos y colegios y escuelas sí supremacistas donde vivieron discriminación en carne propia, donde no hay lugar para nosotros, donde ser la única persona trans de tu departamento y probablemente, que yo sepa, no sé si de mi universidad, pero por lo menos de School of Art and Sciences, es decir, tiene un precio enorme que pagar y es agotador y te estás bajo la lupa, etcétera. Entonces, Claro. justo la motivación es la que tú estás como muy generosamente compartiendo con nosotros, que es, yo soy esta persona, ¿dónde mierda voy a trabajar? Y a la
y al tiempo es decir, bueno, son personas como tú, con experiencia de vida, pero con un currículum de te cagas. Es decir, o sea, también es como, ¿no? Educadores de primera que tienen muchísimos años haciendo esto y que se dan cuenta que no es solo hablar de estas cosas en verano porque es el mes del orgullo, como un contenido curricular aislado, o México que yo me peleaba tanto, insisto, yo no tengo tanto aquí, yo soy más mexicana que el mole, ¿no? Y decir como, es que ahora hay familia monoparental, lesbo maternal. Yo decía, ay, no, o sea, gracias, pero no gracias, porque a mí me cuesta mucho trabajo, porque es como esta idea de meterlo como un contenido curricular. Y entonces, fíjate, esta es la diversidad, volvemos al término, estos existen y ya, sino acá hacer, no es solo un contenido curricular, sino es la posibilidad de cómo nuestra historia la han borrado, ¿no? Es decir, toda la historia y de por qué estamos aquí, de quiénes somos y a quiénes le debemos poder tener esta visibilidad y poder hablar de nosotros y trabajar con nosotros, pero además la importancia que hay mucha evidencia empírica, ¿no? Sobre tener profes que se parezcan a mí. Y sobre todo Claro. lo tenemos, ¿no? En Estados Unidos y en Europa, que son quienes suelen tener lana, no es que sean más inteligentes que nosotros latines, sino, ¿no? Pero hay evidencia sólida sobre todo con niños negros o afroamericanos, ¿no? Decir que tengo un maestre que se parezca a mí, que refleje mi propia historia, que pueda yo acercarme. En universidad yo lo veo muchísimo, ¿no? Tener profes que abiertamente te digan, yo fui la primera persona que fue a la universidad en mi familia y yo tampoco sabía cómo se mandaba, cómo acercarme al profe. Es decir, toda esta investigación de la importancia y de los, como entre comillas, avances, hay que tener cuidado de nuevo con las palabras, o beneficios Ujú. de tener como profes que son como yo y tener modelos, ¿no? Y poder tener, yo me quiero parecer a Venice cuando sea grande y yo quiero, es decir, es bien importante. Entonces, No, es a raíz de eso, como decir, ¿y por qué no creamos nuestra propia escuela? ¿No? Donde es, y como decimos, transcentrada, pero abierta para todo mundo. Y claro. ahí viene también como la pregunta que me hacen mucho y que ni me tomo el tiempo ni lo voy a hacer ahora para gastar saliva en, ¿por qué no se vienen a una escuela común? ¿Por qué necesitan su escuela aparte? ¿Por qué son tan separacionistas? A palabras necias, oídos sordos, decía mi abuela, ¿no? Es decir, como creo que es fundamental, lo sabemos en toda área de la vida, si a ti te gusta el boliche, con nadie te vas a entender mejor y la vas a pasar más padre que los viernes cuando vas al boliche con tus amigues. La misma lógica aplica para todo. ¿Por qué nos quieren quitar hasta esa oportunidad? Que otras personas pueden venir sabiendo que es una escuela transcentrada, que la exploración identitaria es un elemento común, pero que también es una escuela como cualquier otra y que Claro. también, ¿no? Hay toda la parte académica y eso, bienvenides. Pero bueno, pues sí, que vas a tener un chingo de compañerites trans, no binarias, asexuales, con profes, con pronombres neutros, con sadres, con familias poliamorosas, con sin tarea, modelos como pedagógicos, como activos. Si a todo eso le quieres entrar, ojalá, sin lugar a dudas, debe de haber esos lugares posteriores para el diálogo, pero a mí me enferma tanto que, bueno, ya cállense, vénganse y ya en la escuela y si lo molestan le decimos al maestro. Es como, no, tenemos todo el derecho de tener grupos nuestros y espacios nuestros donde no tenga que venir como las personas cis y hetero a decirnos cómo hacer las cosas, ¿no? Lo Claro. dije hace rato y lo repito, es esta frase como de, no, hace rato dije la de nothing about us without us, como nada de nosotros sin nosotros, y la otra que también me encanta es la investigación se ha hecho sobre nosotros, no con nosotros. Entonces, nunca más, es decir, como también como no. Bueno, ¿quién va a hacer investigación y ver cómo funcionan nuestras escuelas? Nosotros. ¿Y quién va a ser el maestre al frente del grupo? Tú. ¿Y quién? Y después, y somos tan
eh, dignes se me fue la palabra, con todas las posibilidades, pues, para producir Capaces. cosas mucha calidad como cualquier otra persona. Entonces, como decir, ni discuto sobre la necesidad de estos espacios, ¿no? Cuando Sí, quieren venir a borrar y para qué, me parece como bueno, y para qué hay catecismo los domingos y para qué hay clases de tenis y para... Es la misma lógica, ¿no? Es como que te digo, yo eso ni discutir porque es como, ah, su escuelita aparte, sí, justo cuando tu sí, seguridad, cuando tu identidad está cuestionada, cuando tu seguridad, cuando tu vida corre peligro, es algo que estos cabrones no entienden. Es como que digo, ay, no. Cuando tengas ganas, vengas, te sientas, aprendas y veas, se te despierten las neuronas espejo que tienes y despiertes algo de empatía, nos sentamos a platicar. Pero que tú de entrada me quieras quitar la posibilidad, me parece como que ni hay que escoger las batallas y te digo, ahora hay que pelear más fuerte y más duro que nunca. Entonces, bueno, yo sí, ese tipo de cosas no las voy a ni discutir, pero sin lugar a dudas la importancia de este tipo de espacios. Y entonces decir, de nuevo, no estamos inventando el agua tibia, ¿no? Vieron esta necesidad educativa en la Argentina y como nuestro equipo y ahora como un equipo macro también trabajamos con la Mocha Celis, ¿no? Y justo tuve la fortuna de poder estar ahora hace menos de un mes ya, el 16 de diciembre, sí, sí, un mes, tuve oportunidad de estar en la 11ª graduación, llevan 11 cohortes. Dios, ¿No? Y entonces lo que es súper lindo y lo que es súper inspirador como proyecto es, bueno, a la larga va mucho más allá de nuestra escuela en Nueva York o la escuela en Buenos Aires, sino poder hacer una red, ¿no? Nos queríamos sí, contactar con gente en México, mira qué maravilla esto. Hay grupos que también están trabajando en Chile, en todos lados, pero digamos que conozcamos, ¿no? Uruguay, Chile, Brasil, Costa Rica, México. Entonces, decir, sentémonos juntos, hagamos sí, cosas juntos, ¿no? Y poder ver las necesidades particulares, pero también como poder aprender de otros modelos de cómo funcionan. Y entonces, por por ejemplo, supuesto. algo que es interesantísimo que no nos va a ocurrir todavía, no creo que pronto, porque de nuevo, son dos modelos en Nueva York que estamos trabajando, nivel primaria sería en México, versus bachillerato, prepa y carreras y especializaciones en Argentina. Pero es interesantísimo que dependiendo de los contextos y en Nueva York, por más que estamos haciendo todos los esfuerzos para que haya grandes porcentajes de niñas becades, poder tener un lugar en Nueva York que permita la mayor diversidad posible, ¿qué padre va a llevar a su hija trans a una escuela especializada? Ya desde ahí hay un sesgo o a una Sí. autoselección de, o quién se va a involucrar, quién está oyendo quién se va a chutar una conversación de una hora entre tú y yo, alguien o que tiene mucho odio y nada que hacer, o alguien que tiene muchas ganas de sumarse a hacerlo mejor. Bueno, entonces en Nueva York no podemos negar que las niñas que están en nuestro programa de After School, que quienes creemos que van a venir a la escuela el año que entra que abramos, van a ser niñas con cierto nivel de privilegio. En Buenos Aires es interesantísimo, porque como muchas de las trabas son putas también, ofrecían clases en la mañana o en la tarde en horarios normales y de repente nadie venía a las clases. Y digo, yo me siento hasta mal contando historias que no son mías, pero ya tengo la camiseta puesta y también me siento de ese equipo, aunque vale la pena oír a Virgi misma, presidenta de la organización. Ella fue trabajadora sexual, es decir, es como impresionante. Y me contaba Virgi como, bueno, y nadie venía a las clases. Y decíamos, ¿qué pasa? Claro, me estás poniendo un horario que interfiere con la hora donde yo salgo a talonear. Y entonces a la hora que ofrecen unos horarios como que ni mañana ni tarde, se dan cuenta que tienen que tener regaderas y lavadora, porque las chicas vienen literalmente del motel de trabajar y tienen que refrescarse para estudiar. Y a la hora que ofrecen, que es el ejemplo que quiero dar, a la hora que ofrecen un horario como ni chicha ni limonada, como ni mañana ni tarde,
genera la necesidad, la convivencia con personas cis conservadoras y que nunca se hubieran visto. Entonces, para mí fue, no sabes, yo soy muy llorone. Lo que yo lloraba, lo que llevo llorando este año, pero en particular ahora en diciembre, de ver que en esa cohorte se graduaban muchísimas personas trans y no binarias jóvenes, pero también muchísimas personas migrantes, particularmente, digo, además de que lo sabía, se nota fenotípicamente, whatever that means, ¿verdad? Yo sin querer ser racista, pero es decir, con la migración tan fuerte que hay paraguaya, boliviana, peruana, en Argentina, que en general es gente que está en trabajos de servicio, etcétera, ¿no? Como muchísimas amas de casa y mujeres migrantes mayores que por necesidad acaban captando que pues no tiene nada de malo tener amigas trans. Y a la hora de la hora se empiezan a generar unas amistades hermosas donde tú nunca hubieras pensado que la señora cincuentona que ya crió hasta nietos que se va a animar a acabar su prepa porque tiene unos ovariotes, resulta que pues de las opciones que tiene gratuitas, la importancia del Estado y de poder también involucrar y jalar recursos de ahí, pero bueno, eso es otro tema. La necesidad misma, el horario, hace que se haga un grupo donde podemos tener estos espacios, no nos quiten nuestros espacios, dejen de querernos aventar a un lado. Pero, a diferencia suya, pueden venir y sentarse y tomar la clase si respetan, si callan y si se sientan un ratito a aprender. Y cuando pasan esas cosas, te digo, se hacen unas amistades. Entonces, eso, o sea, de repente era increíble ver a la traba con unas tetas, con un no sé qué, increíble, divina potra, ¿no? Con todas las amigas ahí fumando afuera, pero a la vez con la señora que venía con toda su familia, con los hijos, los nietos, y íntimas amigas porque estudiaron juntas. Entonces, estos espacios educativos, mucho más allá de los investigativos, son donde está mi mayor parte de interés ahora, porque yo ya enseño en universidades con personas con mucho privilegio, yo ya tengo recursos para poder tratar de eso, en modelos participativos y que las niñeces sean quienes tengan la voz cantante, pero como tratar de ver cómo entienden ellas, pero después ya mucho paper, mucha investigación, mucha discusión, por eso hoy 1 hora y ya, Denis, a chingarle, nos tenemos que ir a trabajar tú y yo. Es decir, hay que hacer más. Uno no puede estar aquí 2 horas, que si la teoría queer, que si los estudios trans, que si hay que salir a cambiar la realidad, hay que salir a luchar, hay que salir a que no nos quiten nuestros derechos, hay que salir a gritar. Entonces, estos espacios se han vuelto, pues ahora mi pasión número uno, como puedes ver, y como eh, inspiración y lo que me hace despertarme todas las mañanas y lo que me hace querer conseguir dineros para que vía investigación haya algo para que no mueran pero poder documentar para vender, nos guste o no, para que caigan recursos, pero las cosas que se hacen y que se hacen muy bien y poder decir, hay varios modelos educativos de personas que están ahí con pedagogías trans, con pedagogías trabas, cambiando el mundo y donde no nada más es aprender a sumar, restar, multiplicar, sino, ¿no? Mis derechos, sino acceso a derechos, sino programas de poder decir, de sensibilización, sino de mucha escuela, pero si no tengo empleo, entonces cuotas de empleo porque te digo, qué bonito todo esto, pero nos están matando y los Sí. transfeminicidios. Entonces, es decir, todo eso tiene que ver. Y ya no sé, ahí le paro. No, no, yo también así estoy pensando que quiero llorar mucho después de terminar esto porque tocas fibras muy importantes, muy delicadas y seguramente mucha gente lo va a sentir también. De lo que rescato es cómo el término la vivencia de humanidad, cómo el término la vivencia de educación se expande todo el tiempo. Porque este ejemplo que me pones en la escuela en Buenos Aires, la educación ya se expandió a todos los seres humanos que están cerca de esa escuela y que se acercan. Ya no es nada más, la escuela es para las niñeces, ¿no? Porque no saben, ¿no? Sino ya se expande a todas las edades, a todas las vivencias y existencias
y trasciende lo que entendemos por educación, ¿no? Como mencionas, a mí me gustó mucho como ver los talleres que daban en las tardes en la escuela, porque sí, sabemos que tenemos que saber matemáticas, sabemos que tenemos que saber historia, sí, pero hay otras cosas que también son muy importantes, sobre todo la cuestión del activismo, porque yo coincido muchísimo, las niñeces son súper activistas, ¿no? O sea, son súper artistas, súper activistas, de ahí nace todo. Y me, me, me lleva a pensar que justo quería cerrar la sesión preguntándote cómo podemos apoyar desde la asociación, cómo podemos apoyar desde México a lo que está pasando allá. Y creo que me respondiste de cierta manera porque simplemente confirmo que hay que impulsar el proyecto de la otra escuela, ¿no? Hay que impulsarlo y no simplemente les comentaba al equipo, no simplemente quedarnos en la capacitación de todas las escuelas, que obviamente también es muy importante, sí, 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 es muy súper importante, porque si queremos salvaguardar y proteger los derechos de las niñeces están en la escuela, entonces sí, todas las escuelas vamos a las escuelas, pero la cuestión del espacio propio es muy importante y yo lo traigo así, ay, no sabes cómo las ganas que tengo así, es mi sueño, así digo, ¿por qué nací para hacer eso? Y lo Em, vas a conseguir. Gracias. Eso es como, no sé si, ¿qué piensas cuando te quiero preguntar? ¿Cómo podemos apoyar? Si yo me respondo llevando a cabo ese proyecto, porque no solo es apoyar la situación que está pasando en un país, sino apoyar a toda esa población que está por todo el mundo, ¿no? Como para enseñarlos de una a la otra, y creo que ese puede ser, como esa puede ser la respuesta, seguir con ese impulso y Sin seguir duda. creando desde nosotros, para nosotros, sin nosotros, nada, Ujú. y salvaguardar aquello. Estoy súper sensible. Creo que te contestas y me encanta que lo hagas porque de nuevo, como empezamos, acabamos, que es en sintonía absoluta. Y eso no se trata que solo queramos hablar con personas que piensan como nosotros, pero también eso, ir a capacitar y a sensibilizar, toca, falta que lo haga alguien más. Sí, te digo, es el momento de vamos a trabajar por y para nosotros y por y para nuestras niñeces. Y tú es como decir, ¿qué puedes hacer para apoyar? Centrarte en que esto ocurra y como podamos apoyar nosotros o muchos más, vamos a hacerlo, ¿no? Es decir, nos ponemos, esto espero que más allá que quedó grabado y tal, que esto sea el inicio de una relación. Yo Por tampoco supuesto. quiero como cooptar de, pero bueno, si creen que yo puedo colaborar de alguna manera, me encantaría. ¿Qué más? Además, tú sabes lo que duele no estar en tu país. Entonces, además, era como, ¡ah! Yo no sé la cantidad de cosas que tengo que hacer, pero dije, claro que quiero esta hora y claro que voy a platicar con ellos porque es como, ¡ay, mi México! Yo te digo, me encantaría a mí a título personal, pero a ver, hay miles de personas y de investigadores y tal. Yo creo que una es sí abrir la escuela, dos, conectar con otras escuelas, porque insisto, es sentirse en comunidad, es tejer como además no cualquier comunidad, es un tema de como trans e intergeneracional, ¿no? Es decir, poder aprender de distintas generaciones de personas trans. Entonces, lo de la red y la comunidad me parece importantísimo para justo como te digo, ahorita nos quejamos. Estados Unidos, te digo, entró antier. México ahorita, dentro de todo, no está tan peor comparado, por lo menos a nivel recursivo. Argentina, desde que entró mi ley, puta, se traen los ojos sobre la mocha y ahí siguen, y ahí siguen. Entonces digo, que resistamos en conjunto me parece muy poderoso. Entonces, Sí, comunidad, sí abrir y lo tercero y último te digo que no tengo que ser yo. Hay miles de personas, pero yo sí creo que hay algo poderoso en la investigación. Y es sí, creo que poder documentar, tener a alguien que haga investigación con ustedes, que alguien es, sobre todo que forme nuevos investigadores, yo esperaría que fueran las niñeces trans, pero independientemente de eso, como yo creo que es muy importante documentar por qué se necesita, quiénes llegan, qué se hacen, cómo salen. Para entonces decir, claro. miren, señores Slim y Han González y, ay, sí, ojalá estos cabrones den, bueno, nunca digas nunca. No que yo sepa, me parece que son bastante de derechas y no han de estar oyéndote a ti y a mí, pero uno nunca sabe. A lo que voy es miren, financiadores, porque
yo que ahora, no ahora, siempre he navegado muchos sistemas, pero ahora que te digo, estoy como entre el Gringolio y México y las universidades muy pirurris y ser de la UNAM y estudié en la Ibero y siempre he sido una mezcla ahí como muy chaire para unes, muy fresa para otros. Es importante hablar fuerte, claro, con indicadores para ir a pedir lana, porque si solo hablamos de nuestros sueños trans y queer, creo en ellos y voy a morir por ellos, pero nadie nos va a dar un puto centavo. Y hay poquísimas personas trans con poder y con dinero. Entonces, tenemos que conseguir como picarles el culito a las personas cis. Entonces, bueno, Sí. ¿cómo te hace eso? Documentando que lo que hago funciona y funciona bien. Entonces, yo eso creo que es importante. Es decir, sí Sí, abrir, manejarse en red y documentar lo que se hace con investigación seria y bien hecha. Es claro. Sí, totalmente. Gracias a la vida, estoy justamente como en esa postura de investigación educativa que justo me dijeron como, ¿cómo quieres que se llame tu trabajo? Y yo como, pues investigación educativa. Pero obviamente sí es en conjunto y totalmente, coincido totalmente y estoy muy, muy agradecida de poder entablar una conversación contigo porque me estás educando muchísimo y me estás recordando cosas que a veces uno quiere olvidar. Y nos informas muchísimo también, es súper importante hacer el puente. Me da mucho gusto que hayas tenido el entusiasmo de hablar con nosotros, porque pues aquí estamos y estamos súper abiertos a hacer muchas cosas. que Y así sea. espero que todas las personas que vean esta grabación también se sientan así. Y aquí estamos, yo te voy a estar informando de los pasos a seguir. Súper. Ya se jodieron, ya se quedan conmigo. No, pero bueno, vamos a seguir por y para nuestras niñeces trans. Sí, muchísimas gracias, Fer. Gracias por tu tiempo, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.